Successful manager, smart investor, nice guy. Who do you want to be? You want to have the knowledge and intuition that always gives you the advantage. To feel the emotions, the excitement, because in the end, you see your strategy is working. Do you want to be like me? You can when you trade with XTB. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva apertura de mercado. Mi nombre es Felipe Sepúlveda, el día de hoy los estaré acompañando en esta sesión. Les pediría por favor si pudieran confirmarme audio y video. Al parecer estamos ok, perfecto. Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos hartos datos que están llevando a las bolsas en general a nivel internacional a la baja. Por lo tanto, los vamos a conversar. Me gustaría que también nos comentaran cuáles activos les gustaría que viéramos el día de hoy. Ya me comentan ahí el petróleo, el oro, el dólar de aquí de Chile, el Nasdaq. Vamos a conversar ahí lo que está sucediendo en Estados Unidos con los rendimientos de los bonos y todo ese tipo de cosas. Perfecto. Ya tengo un poco un panorama de lo que vamos a conversar el día de hoy. Les cuento un poco para que vayamos contextualizando lo que está sucediendo en las bolsas a nivel internacional. Sigue el miedo ante el creciente rendimiento de los bonos por la expectativa de la inflación, a pesar que los bancos centrales a nivel internacional han tratado de bajar la expectativa de los inversionistas debido a que ante el creciente rendimiento de estos bonos se espera que la inflación, si es que siguen los tipos de interés tan bajos, aumente de forma explosiva. Han salido varios personeros de la Fed y de bancos centrales, incluso hasta de China, a mencionar que por el momento los tipos de interés se van a mantener igual, pero aún así los inversionistas no se encuentran conformes con lo que está sucediendo debido al rendimiento de los bonos, porque tarde o temprano la inflación subyacente se va a hacer presente y eso va a generar problemas y que lo más probable es que los tipos de interés deban subir. Es por eso que el día de hoy Jerome Powell tiene los ojos puestos encima de él ante su conferencia que se va a dictar el día de hoy a las 2:05 de la tarde, hora de Chile. Así que es muy importante el día de hoy estar atento a los datos económicos que veamos y además de eso a la conferencia de Jerome Powell. Por lo tanto, les comento también que vamos a revisar el escenario, cómo se vería ante la situación que podría comentar desde ya Jerome Powell. Junto con eso también tenemos noticias con respecto a la OPEP y la sesión que se está realizando el día de ayer y el día de hoy con respecto a si aumentan o no la oferta de petróleo. Así que vamos a conversar ese tipo de cosas a su vez. Y por último, una noticia que está marcando mucho el escenario el día de hoy en la bolsa americana, que lo podemos ver en el Nasdaq principalmente, es que el día de ayer se tuvo que suspender la sesión de votación ante los nuevos estímulos en Estados Unidos debido a un posible asalto, mejor dicho, a una amenaza de un nuevo asalto al Capitolio, dado que los demócratas acordaron la retirada progresiva del cheque de $1.400 que había ganado Donald Trump en su administración. Es por esto que vemos una caída bastante sostenida en lo que se está dando en el Nasdaq y principalmente en las tres grandes, Nasdaq, Dow Jones y S&P. Si nosotros vemos en gráficos de una hora, vamos a ver que se presenta un escenario donde hay una caída bastante progresiva, donde incluso si nosotros vemos un retroceso de Fibonacci, vamos a ver que esta pequeña recuperación que se da no lo logra
a menguar esta caída sostenida que se viene dando de largo plazo, o sea, de corto plazo. Por lo tanto, los niveles importantes a considerar el día de hoy son los siguientes puntos. Dado lo que vemos aquí, la zona de los 1250, o sea, de los 12.503, que es el piso del mínimo anterior, sería nuestro objetivo para ir a buscar en este momento, en el caso de que sigan las bolsas cayendo, y desde ahí iríamos rompiendo niveles desde las zonas que se van dando después. Por ejemplo, el mínimo anterior, que ya es un mínimo que se dio en diciembre del año pasado. Después nos vamos a los mínimos generados también a principios de diciembre del año pasado y así. Es sumamente importante que vayamos realizando este escenario donde mientras siga cayendo la bolsa en Estados Unidos va a ir a buscar siempre los mínimos anteriores alcanzados durante la pandemia. Y por su parte, si vemos un escenario positivo y que el discurso de Donald Trump se nos genera un escenario, o sea, el discurso de Jerome Powell se nos genera un escenario más positivo y que los inversionistas lo forman en tomas más positivas, podríamos empezar a ver una recuperación en primera instancia por los niveles. Ahora, muchos mencionan la opción de un hombro, cabeza, hombro. Para verlo de mejor manera, quizás lo podríamos ver en gráficos de 4 horas. Y ahí si se fijan, lo que tenemos más que un hombro, cabeza, hombro es una figura de consolidación lateral de largo plazo. Si yo empiezo a unir los puntos de aquí y aquí y aquí y aquí, se nos forma un triángulo consolidación lateral, para que lo vean de mejor manera. Esta zona que ustedes pueden ver ahí nos forma más un triángulo consolidación lateral que un hombro, cabeza, hombro. Aunque en gráficas menores lo más probable es que lo podríamos encontrar y eso explicaría ciertos grados de movimiento. Pero muy importante tener en cuenta los niveles que puede ir rompiendo si es que la situación y la incertidumbre sigue creciendo. A pesar que los datos de coronavirus vienen mejorando bastante, las tasas de inoculación también a nivel mundial y los datos macroeconómicos también vienen siendo bastante positivos. Ahí hay que estar atento al fin y al cabo a lo que pueda decir Jerome Powell. Y si miramos, por ejemplo, el US 500, el SP 500, vamos a encontrar un escenario un tanto similar, aunque con una leve recuperación en gráficos de 1 hora, pero sigue siendo una caída más generalizada en el largo plazo. Si se fijan aquí la tendencia ha sido menos robusta y aún quedan ciertos grados de retroceso para llegar a los puntos alcanzados en los mínimos anteriores. Entonces, considerando eso, hay una posibilidad de mayor caída aquí. Recordemos que la diferencia entre el S&P y el Nasdaq se mueve mucho más rápido y tiende a tener un grado de volatilidad un poco más grande que respecto a los otros. Y si lo vemos en gráficos de 1 hora, vamos a encontrar un escenario similar, donde la ruptura de ciertos niveles, dado lo que pueda suceder con Jerome Powell, podría hacer caer en escenarios mucho más negativos. Recordemos que nos encontramos, primero que instancia, en este mínimo que está aquí, y posterior a eso, ya venimos a encontrar los mínimos de esta zona de acá y esta zona de acá. Entonces, si se fijan, una caída por debajo de los 3.775, 776 nos podría llevar a la zona de los 3.700 o los 3.650. Así que considerar ahí. Y de vuelta hacia el otro lado, el nivel más clave es el máximo anterior, que es la zona de los 1.318, 3.820 y posterior hacia arriba en los niveles que se van hasta recuperar zonas anteriores. Así que es muy importante tener en cuenta si es que volvemos a los mínimos anteriores alcanzados. ¿Ya? Ahora, lo otro que tenemos que conversar y lo que está en vela el mercado es lo que está pasando con el petróleo. En general, vemos que la sesión del día de ayer no salieron muchas noticias con respecto
a las decisiones de la OPEP. Recordemos que el grupo se encuentra dividido, la OPEP y sus aliados, con respecto a si subir o no la oferta de petróleo, dado los altos precios que se encuentran el día de hoy. Esto ha generado ahí entre los países que se encuentran en la OPEP, hay muchos que se encuentran conformes, por ejemplo, con un precio cercano a los 45, 40 dólares el barril, versus otros que buscan tener el máximo precio posible. Y es ahí la división entre subir o no la oferta de petróleo que se está generando ahora. Recordemos que durante el año también ellos habían conversado en mantener la reducción de oferta durante el 2021, pero dado el escenario alcista que se está generando ahora y el sobreprecio que se puede haber, se está reevaluando la situación. Si vemos en gráficas de una hora, ante las noticias, aquí el escenario se pueden plantear ambos. Si se fijan, las bandas de Bollinger están sumamente acotadas con respecto a lo que está sucediendo a la espera de las noticias. Y si vemos un RSI, también se encuentra en una zona, para ser específico, de los 53 puntos, rango medio entre la sobrecompra o la sobreventa. Es por lo mismo que tenemos que ver niveles de movimiento que hayan tocado mínimos y máximos anteriores. Si se fijan, las zonas de ataque están bastante marcadas tanto para la compra o para la venta. Todo esto va a estar sujeto al escenario de las noticias que salgan en unos momentos más con respecto a la decisión de tipo, o sea, la decisión si es que suben o bajan o no la oferta, o si la mantienen. El escenario más probable es que si bajen la oferta, veamos una alza en el precio hasta los niveles anteriores, al máximo anterior, y si ellos deciden mantener o disminuir la oferta o sea, aumentar la oferta de petróleo, la caída podría ser de carácter más progresivo hasta acercarlas hasta el rango medio de la zona de entre los 57 y los 50 dólares el barril, que es el escenario ideal para la OPEP en general. Ese es el punto medio de negociación entre a los países que prefieren tener un precio más barato versus los que buscan tener el precio más caro posible. Así que ahí a tener en cuenta para todos aquellos que estén trabajando con el petróleo y revisando lo que pueda suceder. ¿Ya? Otro de los activos que nos mencionaron que les gustaría ver es lo que está sucediendo en Europa con el euro dólar. En Europa tenemos un escenario también el día de hoy un tanto bajista, dado los mismos escenarios que se están generando a nivel internacional de incertidumbre en los mercados, pero principalmente también llevado por las tensiones que se están generando entre la Unión Europea y Reino Unido, debido a que Reino Unido ha hecho una extensión a sus fronteras con Irlanda del Norte para ir en ayuda a las empresas que están pasándolo bastante mal con el tema de la pandemia en Irlanda del Norte. Eso no fue muy bien visto por la Unión Europea, dado que no era parte del pacto que habían generado con el Brexit y ha hecho que las tensiones aumenten y comiencen las declaraciones para ambos lados a través de la prensa y todo ese tipo de cosas. Es por eso que ante esta incertidumbre también vemos a un euro que se está debilitando, por lo tanto se mueve por niveles que ya habíamos visto anteriormente. Si se fijan, las zonas de piso y de techo están bastante marcadas en el euro dólar. Nos encontramos en este piso que es el 1.22270, piso que ya se había ido a buscar en varias oportunidades. Si se fijan, trabajo aquí, aquí, nos encontramos en este escenario de aquí, y si alargamos esta curva hacia atrás, nos podemos encontrar después de eso zonas donde no veíamos desde prácticamente ahí. Por lo tanto, los pisos, la zona que nos encontramos ahora es un nivel clave. En el primer caso, una ruptura de estos niveles que ya un poco se ve un poco difícil, dado estos niveles cercanos a la sobreventa, pero que aún así
nos podría hacer llegar a niveles que vemos aquí de los 1.19, o ya después nos encontramos en niveles mucho más bajos, que es la zona de acá y de acá. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos escenarios para que aquellos que estén comprados en este momento en el euro dólar, rupturas por debajo de los 1.20, 22.80 que nos encontramos ahora, rupturas por debajo de esa zona podrían ser importantes caídas sostenidas, así que a tener en cuenta ahí, a mover los stop loss. Y la recuperación está bastante clara. El primer objetivo son la zona de los 1.21 y posterior a eso a los 1.224. El escenario en general, lo que podemos ver es que hay más probabilidades, dado estos niveles de sobreventa que se están generando, una leve recuperación, pero lo más probable es que si siguen las tensiones entre Reino Unido y la Unión Europea, y a su vez el escenario con el dólar internacional se mantenga de la misma forma, podría seguir cayendo a como lo ha hecho hasta ahora. Así que a tener en cuenta ahí los niveles. Ya que estamos conversando también de las divisas, vamos a ver un poco lo que está sucediendo con el dólar index. Si se fijan, el dólar index ha tenido una zona lateralizada últimamente que no lo ha hecho salir entre la zona del 50, del 38.2 de Fibonacci y el 0. Si se fijan, en el largo plazo hemos tenido una tendencia muy agresiva a la baja durante la pandemia y ahora se esperaba cierto grado de recuperación en el dólar como una divisa potente, pero no fue así. Es por eso que es sumamente importante tener en cuenta en la situación que nos encontramos. Un dólar alcista, dado el escenario que se está dando a nivel internacional, podría ser que explique un poco la caída sostenida y esté actuando como refugio ante las caídas de las bolsas. Por lo tanto, a tener en cuenta todos aquellos que estén operando tanto índices como divisas, lo que está pasando aquí con el dólar index, y eso les va a explicar también un poco los movimientos de los otros activos. Por ejemplo, si vemos el dólar peso chileno, podemos ver que a pesar que nos encontramos en un nivel de sobrecompra, donde da señales de un mercado más bajista, vemos que ha tenido una alza agresiva que no le permite superar la zona del 50% del retroceso de Fibonacci. Si se fijan, desde esta caída agresiva que vimos durante el mes de noviembre del año pasado, hemos estado en una fase de lateralización donde nos hemos movido entre los rangos de los 700, los 730, a lo máximo hemos llegado a rangos de 745, 746 y hemos mantenido la zona de ahí. En lo particular, lo más probable es que veamos, dado esta fuerte alza que se dio, que veamos un retroceso en primera instancia a niveles claves. Niveles primero, la zona de los 725, que podríamos verlo perfectamente en la sesión del día de hoy. Posterior a eso, recuperar la zona de la media móvil, que es la zona de los 720. Y ya de ahí, por debajo de los 720, es ir a rellenar este gap y volver a tocar la zona de los 700. Así que los puntos están bastante claros. Mantener la zona de los 725, 720 y posterior a eso la zona de los 700. Y en caso, y aquí es donde tenemos que tener en cuenta, rupturas por arriba de 746 harían un cambio en la tendencia bajista que lleva el activo. Por lo tanto, todos aquellos que tengan opciones de compra o cosas así, que vean que la ruptura es por arriba de los 746, nos rompería esta línea de tendencia de máximos decrecientes. Por lo tanto, ahí iríamos buscar en primera instancia, volviendo a zonas de 776 e incluso rangos cercanos nuevamente a los 800. Así que mucho ojo ahí con ese punto clave. Pero dada la situación de hoy día, que se presenta un grado de sobreventa, esta alza agresiva de sobrecompra y esta alza agresiva, lo más probable es que veamos retrocesos lentos hasta volver a la zona por lo menos de los 720, que es la media móvil, y luego de eso a la zona de los 700. Si se fijan, aquí la
La desviación estándar se está lateralizando y esta de aquí tiende a ir a la misma zona, así que mucho ojo ahí, ¿ya? Y también eso se puede ver en otros activos como el oro, de la mano con lo que está sucediendo con el dólar. Si se fijan, el oro es un activo refugio ante riesgo inflacionario. Por lo tanto, ante noticias de inflación, este activo debería empezar a subir, pero no ha sido así. Por lo tanto, muchos de los inversionistas hablan de que está a la espera de noticias claves y que en realidad ese riesgo ante el rendimiento de los bonos no está siendo tan efectivo porque no se está viendo reflejado acá. Ahora, aún así, el oro tiene niveles claves. Si se fijan, nosotros tenemos esta tendencia alcista de largo plazo que se viene dando desde mayo del 2019, que en este momento se encuentra en zonas claves. Por lo tanto, la zona de los 1708, 1710 y la zona de los 1670 es la zona clave para confirmar si es que esto es más que nada una fase de consolidación lateral o un cambio en la tendencia que iría a buscar niveles en primera instancia de los 1569 o los 1450. Si se fijan y nosotros también miramos las posibles zonas de retroceso, dado esta fuerte alza de Fibonacci, nos encontramos cercanos a la zona del 50% de Fibonacci. Por lo tanto, mucho ojo a todos aquellos que tienen opciones de compra aquí, que este de aquí, para que lo puedan ver mejor, es la zona clave. Esta zona de aquí que nos encontramos hoy en día es la zona clave que todos deben estar considerando. Ahí. Ahora, de no ser así, de empezar a recuperar o convertirse en un activo de refugio, dado también los niveles de sobreventa que vemos acá, los niveles están bastante clave. Primera instancia, ir a recuperar los mínimos anteriores, o sea, los máximos anteriores, que son zonas de acá, la zona de los 1810, 1815, posterior a eso la zona de los 1870, que también coincidiría con la zona de los máximos decrecientes, por lo tanto ese es el rango de movimiento más clave y ahí podríamos ver si es que existe una ruptura por arriba de este triángulo. Pero si se fijan, la figura está bastante marcada. Así que ojo a tener en cuenta ahí todos los, los inversionistas. Otro de los activos que también nos piden que veamos es lo que está sucediendo un poco con el Bitcoin. Si se fijan, el Bitcoin a nivel general ha mantenido una tendencia agresivamente alcista durante toda esta pandemia. Ante las posibilidades de paquetes de estímulos por parte del gobierno de Estados Unidos, aumentan las posibilidades de que vuelva a subir. Recordemos que el último máximo alcanzado es la zona de los $57.000 y nos encontramos rozando la zona de los $49.000. Por lo tanto, hay un rango de recuperación bastante interesante, más allá de la volatilidad que pueda presentar el activo en general. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que ante la posibilidad de aprobar estímulos en Estados Unidos, hay una alta probabilidad de que empecemos a ver aumentos en primera instancia a buscar la zona de los máximos anteriores y rangos que le permitan al activo alcanzar nuevas zonas. Y en el caso de que se siga aplazando la posibilidad de los paquetes de estímulo, lo más probable es que vamos a ir viendo rupturas a buscar los niveles de mínimos anteriores. Así que mucho ojo a esta zona de los $49.000 el Bitcoin, porque nos podría llevar a zonas de, dado lo que pueda decir hoy día Jerome Powell y la posibilidad de estímulos, a aumentar y volver a los máximos anteriores o comenzar a retroceder si es que no se da un escenario donde hayan estímulos nuevamente e incluso buscar zonas de $42.000, $43.000 el Bitcoin. Ya para ir finalizando, vamos a conversar un poquito lo que está sucediendo en activos no tan transados como otros, que son, por ejemplo, lo que está sucediendo en Japón,
con la bolsa en general, donde lo que podemos ver, en general las bolsas asiáticas se han mantenido mucho más sólidas de lo que está pasando en Estados Unidos, dado los datos un poco más robustos de lo que se están dando. Una de las grandes alternativas que pueden ser, si se fijan nosotros en la plataforma tenemos varias alternativas. Tenemos el Hong Kong, en la bolsa de Hong Kong, la de Corea. Y si se fijan, si bien hoy día tenemos un retroceso bastante fuerte, dado los datos y la incertidumbre de inflación que hemos estado conversando subyacente, en general han tenido un comportamiento un poco más controlado con respecto a lo que está sucediendo a las bolsas americanas. Así que es una buena alternativa para aquellos que no la han trabajado, que comience a mirarla desde ya, porque nos muestra un escenario un poco más estable con respecto a el Nasdaq, el Dow Jones o el S&P. Ahora, rangos de niveles que nos podríamos estar moviendo en los próximos días y en la sesión de hoy, zona clave es el mínimo que estamos tocando en este punto, que si se fijan, la mecha nos muestra que está rebotando, que es la zona de los, en este caso de Japón, los 28.739 puntos, versus desde ahí ya niveles anteriores. Así que lo que yo recomiendo en particular a todos aquellos que aún no han mirado las bolsas asiáticas, que desde ya empiecen a verlas por la estabilidad que están presentando, sobre todo con respecto a la pandemia y esta fuerte alza que hemos visto durante toda la pandemia. En general, como les comentaba, están siendo un poco más estables y con más robustez que lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ahora, en este caso ya se nos acaba el tiempo. Para todos aquellos que no hayamos podido ver sus activos, yo sé que es difícil verlos todos, pero sería lo ideal. Les recomendamos desde ya que se comuniquen con sus asesores para que puedan ir viendo ahí distintas alternativas, puedan ver estrategias y todo ese tipo de cosas. Por mi parte me despido, que tengan un excelente día y no olviden cuidarse con respecto a esta pandemia que aún no termina. Que tengan excelente día a todos. Hasta luego.